Vamos al capítulo 23 de Mateo, versículo 41. No sé si os suena, os llama la atención esta pregunta que da nombre al mensaje de hoy. ¿Con quién te crees que estás hablando? ¿Alguna vez os han hecho esta pregunta? Por ejemplo, en Béjar es una cosa bastante normal dependiendo de con quién hables. Por eso, la pregunta. Pero depende, si hay gente así un poco, digámoslo, chunga, gente que de estas que mejor no juntarte mucho con ellos. Si por ejemplo le estás diciendo algo que ha hecho mal o algo que no debería haber dicho, no deberías haber aparcado aquí, o alguna cosa que no le apetece escuchar a esa persona, quizá te puede decir esta pregunta: ¿tú con quién te crees que estás hablando? Y probablemente no sepas con quién estás hablando. Y luego, pues quizá te lo explique, que es que mi primo es el boliche, mi cuñado es el indio, cuidado, que yo soy amigo de los gorriatos, cuidadito conmigo. Y tú te quedas igual, en plan, qué miedo, ¿no? Qué miedo. Pues sí, debería darte miedo, porque son gente muy chunga. Y lo mismo te puede estar ganando un problema bastante importante por estar diciéndole lo que no debes a la persona que no debes. Salvando las eternas, enormes, infinitas distancias. Un poco, esta era la pregunta que resumiendo un poco, Jesús estaba diciendo en el pasaje que vamos a estar leyendo hoy. Y vamos a leerlo en el versículo, a partir del versículo 41 del capítulo 22 de Mateo. Dice así: estando reunidos los fariseos, Jesús les hizo una pregunta, diciendo: ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: de David. Entonces él les dijo, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie pudo contestarle ni una palabra, ni ninguno desde ese día se atrevió a hacerle más preguntas. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que le estaba diciendo Jesús a los fariseos, y también, como David estaba hablando por medio del Espíritu, también por medio del Espíritu que tú inspiraste a Mateo para escribir esto, que tú nos hables a nosotros respecto a lo que necesitamos escuchar, que tú aumentes nuestra concepción de Cristo en esta mañana, con todo lo que eso conlleva, en su precioso nombre. Amén. Pues, hasta aquí, ¿recordáis? Jesús ha soportado bastantes pruebas, bastantes trampas que le han tendido los diferentes líderes religiosos. ¿Recordáis? Los fariseos, con los saduceos, y los herodianos, y los líderes religiosos y los escribas estaban intentando tenderle emboscadas dialécticas para demostrar que Jesús no era quien decía ser. Y hasta ahora Jesús había salido airoso de todas ellas. Y todo este entramado de trampas que le habían tendido a Jesús hasta ahora, este es el texto en el que se ponen un punto y final. Por ejemplo, al final de este capítulo, en el versículo 46, dice: nadie le respondió, y no solamente eso, nadie más se atrevió a decirle ni una sola palabra más. Se acabaron las emboscadas, se acabaron las trampas. Con este texto, con esto que dijo Jesús, fue como el puñetazo encima de la mesa que Jesús dio, y se acabaron las críticas. Punto. Ya no hay más. Y esta serie de predicaciones que estamos viendo del rey juez, a partir de este momento da un giro de tuerca, porque es en este punto en el que Jesús empieza su exposición como el juez supremo. Y a partir de aquí, en el capítulo 23, expresará su condenación como juez sobre los líderes religiosos, en el capítulo 24 sobre la nación de Israel, en el capítulo 25 sobre todo el mundo. Así que es a partir de aquí que Jesús empieza su exposición como juez. Él dicta sentencia a partir de este momento. Así que es importante que empecemos a prestar, sí que hayamos estado prestando atención hasta ahora, pero que prestemos atención, porque a partir de ahora, para Jesús, se acaban las medias tintas. Este es el momento de la verdad. El rey juez se ha sentado en el asiento del tribunal y va a dictar una sentencia irrevocable. Así que vemos
como después de la última trampa que le habían tendido los fariseos, recordáis con cuál es la ley más importante, cuál es la norma más importante de todas las que hay, de las 613 que hay en el Antiguo Testamento, pues a partir de, vemos que justo después de este episodio, parece ser que los fariseos estaban haciendo corrillo alrededor de Jesús. Dice el versículo 41, que estaban reunidos los fariseos. Lo que está expresando es que Jesús estaba hablando y les estaba diciendo, ama a Dios sobre todas las cosas, y hay otro segundo mandamiento, ama a tu prójimo, pero tanta presión estaban intentando meterle a Jesús, tan en serio se estaban tomando este choque en contra de Jesús para intentar hacerle caer, que es que Jesús estaba rodeado, estaban allí como una jauría de lobos salvajes, allí alrededor de Jesús, y es en este momento en el que Jesús aprovecha la ocasión. Sí, me habéis tendido una trampa, pensabais que os ibais a salir con la vuestra, pues ahora voy a contraatacar. Y vamos a ver cómo este contraataque de Jesús, este sí que es certero, va directo al corazón, exactamente a donde Jesús quería apuntar, y no solamente donde quería apuntar hacia el corazón de los fariseos, sino que también se remonta a las edades y llega exactamente a nuestro corazón. Y esa es la razón por la que este texto es tan importante para nosotros. Hasta ahora todas las preguntas que le habían hecho los líderes religiosos tenían una única intención. Vamos a recapitular algunas de las preguntas o cuáles fueron las trampas que le tendieron. Vamos a ir de atrás para adelante. Y recordéis que la última fue esta pregunta legal de la que estábamos hablando, que le tendieron los fariseos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento, y de todo este batiburrillo de mandamientos y tantas cosas que se están mandando, ¿qué es lo más importante? Vemos cómo en esta pregunta se intentaba poner en jaque, se intentaba preguntar, poner en duda el conocimiento de la Biblia, el conocimiento legal que tenía Jesús. Y básicamente la idea detrás es: tú no puedes ser el Mesías porque no tienes un conocimiento perfecto de la Torá. El anterior, inmediatamente anterior, es, recordáis, los saduceos se juntaron alrededor de Jesús y le preguntaron: había una mujer que se casó con un hombre y este hombre se murió, y entonces se casó con el hermano y este hermano se murió. ¿Recordáis? Una esposa para 7 hermanos. ¿Y cuál era básicamente lo que estaban intentando demostrar los saduceos? Tú tienes una concepción doctrinal, tienes ideas de doctrina que no son correctas. Eso de creer en la resurrección es absolutamente ilógico. No puedes creer en la resurrección. Por lo tanto, si tienes doctrinas falsas, no puedes ser el Mesías. No puedes ser el Mesías. En cuanto a ideas políticas, ideas sociales, ideas económicas, recordáis cuando le preguntaron a Jesús acerca del impuesto del templo, o el impuesto no del templo, al César, que si tenía que dar el impuesto al César. Y entonces Jesús mostró, les pidió un denario, y ahí aparecía la efigie de Tiberio, del emperador. Y entonces Jesús dijo esta afirmación tan brillante: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué intentaban demostrar? Intentaban demostrar que no puede ser que el Mesías tenga estas concepciones políticas, estas concepciones sociales, económicas. Y para empezar, primero el estallido de toda esta serie de trampas. Recordáis cuando Jesús estaba en el templo y él sanó a algunos cojos y a algunos ciegos, y entonces había un grupo de jóvenes que le estaban aclamando como el Mesías, y los líderes del templo dijeron: ¿tú te das cuenta de lo que están diciendo? ¿Te están aclamando como Mesías? ¿Por qué? Porque ellos decían: no puede ser que el Mesías venga sin nuestra autoridad. Y yo creo que en todo este compendio de trampas podemos ver una misma idea, un mismo enfoque que ellos tenían. Y es que el Mesías tiene que estar debajo de nosotros. Nosotros somos la cúspide de la pirámide social de los judíos. Nosotros somos los que interpretamos perfectamente la ley de Dios, y por lo tanto, si alguna vez viene algún Mesías, tendrá que ser porque nosotros lo queremos y bajo nuestra autoridad.
Yo no estoy dispuesto a aceptar ningún Mesías que no me baile el agua a mí, que no me siga el juego a mí. Yo no estoy dispuesto a aceptar ningún Mesías que no siga mis normas, que no obedezca mis leyes. Yo no estoy dispuesto a aceptar ningún Mesías que no sea mi juguete. Y tú no eres nuestro juguete, Jesús. Tú nos estás criticando, tú no estás obedeciendo nuestras normas, tú no estás siguiendo lo que nosotros decimos, no estás debajo de nuestra autoridad. Por lo tanto, nosotros declaramos como máxima autoridad que tú no puedes ser Mesías. Y no puedes serlo. Así que con este espíritu, con esta mentalidad, estaban allí la jauría de lobos salvajes alrededor de Jesús, metiéndole presión y acusándole, tú no puedes ser Mesías. Así que Jesús estaba reunido alrededor con estos fariseos. Y Jesús les hace una pregunta que realmente es de primero de escuela rabínica. El tema, ¿cuál es vuestra opinión sobre el Cristo? Esta pregunta que hace Jesús es profunda, ¿eh? Esta es una pregunta, yo creo, una de las preguntas más importantes que los fariseos o que cualquiera en el mundo puede hacerse. ¿Tú qué crees sobre Cristo? Pero Jesús quería afinar más, apuntar más exactamente. ¿De quién es hijo? ¿De quién es hijo el Cristo? Porque dependiendo de quién sea hijo el Cristo, el Mesías, dependiendo de quién sea su padre, entonces podremos empezar a hablar de cuál es su autoridad. Vosotros estáis hablando que el Mesías tiene que ser alguien que vosotros manejéis. Muy bien, vamos a verlo. Vamos a verlo sabiendo de quién es hijo el Mesías. ¿De quién es hijo el Mesías? Y la respuesta estaba muy clara, muy clara. Todos los judíos lo sabían, no hacía falta ser un gran entendido. En uno de los grandes textos, segundo de Samuel capítulo 7, uno de los grandes textos en cuanto al Mesías, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, a partir del versículo 12, Dios está hablando con David. Este es un texto conocidísimo, el pacto davídico, el pacto de Dios con David. Y le dice Dios a David, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, hijo de David, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Todo el tiempo hasta ahora hemos estado hablando del reino de Dios, ¿verdad? Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Versículo 14, fíjate, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Entonces este hijo de David, este descendiente de David, por ser hijo de David, uno de sus títulos sería hijo de Dios. Dios le trataría como a un hijo por el hecho de ser hijo de David. Así que ya el término de hijo de David ya lleva implícito el término de hijo de Dios. Pero ellos respondieron, hijo de David. Muy bien. Respuesta correcta. De hecho, en este tiempo, como se conocía, una de las maneras con que se conocía el Mesías es Masías ben David. El Cristo, el hijo de David. Porque sería hijo de David. Una de las señas de identidad del Mesías es que sería hijo de David, precisamente por esta capacidad de ser el rey sobre el reino de Dios, un reino que sería eterno, un reino que sería global, un reino que sería imperecedero, un reino de todo el mundo, para siempre, bajo la cabeza de este hijo de David. Así que ¿de quién es hijo el Mesías? El Mesías es hijo de David, todo el mundo lo sabe. Respuesta correcta, muy bien, Jesús estaba de acuerdo con ellos. Respuesta correcta, pero incompleta. No solamente es hijo de David. Ya hemos visto un poco en esta afirmación que Dios le hace a David, que el hijo de David, el Mesías hijo de David, sería también hijo de Dios. Dios le establecería como su hijo. Pero no solamente esto. Jesús va a precisamente el texto del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Salmo 110. Dice Jesús, entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu? Fíjate la concepción de la inspiración que tiene Jesús. Jesús estaba completamente a favor de la inspiración del Espíritu Santo de los escritores de la Biblia. Así que hay que prestar mucha atención a cada palabra de la Biblia. Vamos al Salmo 110, que es el texto que Jesús
utiliza como su argumento. Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro, diciendo: domina en medio de tus enemigos. El pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora. Tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Beberá del arroyo en el camino, y por tanto él levantará la cabeza. Vamos a intentar entender un poco cuál es el flujo, cómo funciona este salmo. Este es un salmo de David. David es el que lo escribe. David es el narrador de esta historia, ¿vale? Por todos era aceptado, y por la mayoría sigue siendo aceptado, que estamos ante un salmo mesiánico. Un salmo que habla del Mesías, así que era muy pertinente que Jesús utilizara este salmo para hablar acerca de la naturaleza del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Pues vamos a verlo desde este salmo mesiánico, nada menos que escrito por David, de quien se supone que es hijo, que es descendiente, el Mesías, ¿vale? Vamos a ver, porque aquí hay varios personajes que hablan, y vamos a intentar entender cuáles son los personajes y cuál es la dinámica que llevan estos personajes de quien David está hablando, ¿vale? David empieza diciendo, dice el Señor. ¿Quién es este Señor? Probablemente en tu traducción, si tienes la Reina Valera, dice Jehová, porque este es el nombre de Dios, el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Las 4 letras, Yahweh, o Yahvé, o Jehová, o el Señor, el Dios de Israel, el Dios que se revela en el pacto con Israel, una relación estrecha con Israel. Estamos hablando del Dios Altísimo, estamos hablando del Dios que liberó a los judíos de la esclavitud, estamos hablando del Dios creador, estamos hablando del gran Dios, ¿vale? Este es el Señor. Vale, pues este es el primero de quien David habla. Dice el Señor. ¿A quién se lo dice? A mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Literalmente es Adoni, que significa en hebreo mi Señor, ¿vale? Este mi Señor puede traducirse como nosotros diríamos Señor, como Dios, ¿no? Cuando yo digo que el Señor me va a cuidar. ¿De quién estoy hablando? Pues lo normal, si estoy en la iglesia, estamos hablando de Dios, ¿verdad? Es una de las maneras que lo decimos. Pero también puedo hablar, el Señor me va a cuidar, y realmente estoy hablando del Señor, un Señor, el Señor, mi vecino, que me va a cuidar, si yo estoy malo, ¿no? Podemos decirlo también. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Pues vamos a ver un poco quién es este mi Señor, pero ya desde el principio, quien los judíos pensaban que era el Mesías, ¿vale? Entonces es por esto que Jesús les dice, ¿cómo le puede llamar mi Señor si es su hijo? Para empezar, ¿quién es el rey más grande de toda la historia de Israel? David, claro, el rey David, el cantor de Israel, el cazador de gigantes, el gran rey David, el conquistador, él es el que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, él es el gran rey de Israel. Muy bien, entonces ¿cómo puede David, que es el gran rey de Israel, llamar Señor a otro que no sea Dios? ¿Quién es tan grande, tan poderoso, tan importante como para que el rey David le llame Señor, nada menos? Y aún más, si el Mesías es hijo de David sencillamente, hoy en día quizás esto no se entienda tanto, en su tiempo se entendía perfectamente, de una manera diáfana. El hecho de que el mayor y el padre es el que tiene más autoridad, más respeto y es más importante, esto lo entendían perfectamente. Hoy en día no, hoy en día los niños son más importantes que los padres y que los abuelos y todo, y por eso son los niños los que pegan a los padres, ¿vale? Esto es así, estamos en otros tiempos. Pero entonces se entendía perfectamente que quien llamaba Señor es el hijo al padre y no el padre al hijo. ¿Me entendéis? Así que no tiene ningún sentido que David llame Señor a su hijo. Más aún David siendo rey. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eso es precisamente lo que les pregunta Jesús. Vamos a ver un poco más acerca de quién es este Adoni en el texto en el Salmo 110. A partir del versículo 2, aparte de que está hablando de que el Dios
Altísimo, el Dios de Israel, para este Adoni va a establecer un reino que está hablando del reino mesiánico. Es un reino que va a eliminar a todos sus enemigos, es un reino en el que va a dominar Dios con su poderoso cetro por medio de este Adoni, por medio de este mi Señor. Y fíjate, porque le dice más cosas. Todo lo que viene a partir del versículo 2 es lo que le dice el Dios de Israel, el gran Dios, a este Adoni, ¿vale? El quien dicen, pensaban, sabemos que es el Mesías. ¿Qué le dice? El versículo 4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto, por ejemplo, lo vemos claramente identificado en el libro de Hebreos, que es Jesús. Él es el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Pero creo que una de las claves para entender esto, ¿quién es este Adoni?, es el versículo 5. Dice, el Señor está a tu diestra. Sigue hablando el Padre, o el Dios de Israel, le sigue hablando al Adoni. Y él dice, el Señor está a tu diestra. Es decir, el Yahvé, el Dios de Israel, es a quien se le llama aquí el Señor. Este Señor es Adonai. Este Señor se le llama con el mismo título de Señor que al Adoni que estábamos diciendo antes, ¿vale? Todo esto es un jaleo muy grande, ¿vale? ¿Qué es básicamente lo que estamos viendo aquí? Que la misma autoridad, que la misma naturaleza, que igual de Señor es el Jehová, número 1 de quien está hablando, que el Adoni, el Mesías, número 2 de quien está hablando. Es decir, Yahvé, el Dios de Israel, el Dios creador, el gran Señor del universo, es alguien perfectamente, absolutamente equiparable al Mesías, pero a la vez una persona diferente. Incomprensible. ¿Recordáis lo que veíamos en el capítulo 9 de Daniel? La relación entre el anciano de días y el Hijo del Hombre. Hermanos, nos encontramos ante el misterio de la Santísima Trinidad en el Antiguo Testamento. Esto es lo que Jesús les estaba intentando decir. ¿Cómo puede ser que David llame Señor a su hijo? Pues puede ser porque el Mesías es hijo de David, sí, completamente, 100%, pero no solo es hijo de David. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, creo que es, se le llama al Mesías, a Jesús, se le llama la raíz y el linaje, la raíz y la descendencia de David. Él es el que viene de David, pero él es el que está antes que David. Él es el hijo de David y él es el que creó a David. Él es las dos cosas. Esto es lo que Jesús les estaba intentando decir. Así que, en cuanto al Mesías, ellos estaban profundamente equivocados. Ellos se pensaban que el Mesías era alguien que iba a estar debajo de su paraguas, debajo de su tutela, debajo de su autoridad, que el Mesías iba a ser alguien a quien ellos le pudieran manejar, mangonear, hacer de él lo que les diera la gana. Y en medio de esto, Jesús está diciendo, ¿con quién te crees que estás hablando? El Mesías está infinitamente por encima de todos vosotros. Os pensáis que estáis en la cúspide y vosotros lo que sois es un cero a la izquierda. Creéis que tenéis el poder y vosotros no me vais a manejar. No me vais a mangonear. Vosotros no tenéis ninguna autoridad para decidir si yo soy el Mesías o si no soy el Mesías. Vosotros no sois nadie para decirme a mí nada. ¿Por qué? Porque yo soy el Dios de Israel. Porque yo soy el Señor de todo. Y vosotros no tenéis nada que decir en cuanto a eso. Y vosotros no sois nadie a mi lado.
no voy a seguir vuestro juego, no voy a bailar vuestro baile, no voy a ir detrás de vosotros. Jesús acababa de resumir todos los mandamientos en la ley del amor, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora, fijaos, en medio de una manada de lobos que estaban intentando devorarle vivo, Jesús está aplicando esta misma ley del amor. Es verdad que Jesús estaba ganando un argumento y es verdad que los dejó callados, pero este no era la principal intención o la primera intención. Sí, había parte de esto dentro, pero no era la primera intención de Jesús. ¿Cuál era la primera intención de Jesús? Apuntar directamente a su corazón. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es Cristo? Porque esta es la pregunta de la que depende absolutamente todo. ¿Quién es Cristo? Si tú crees que Cristo es alguien a quien tú puedes manejar a tu antojo para que haga lo que a ti te da la gana, si tú crees que tú eres el Señor del Cristo en lugar de que Cristo sea tu Señor, entonces estás absolutamente equivocado y vas a pagar como un rebelde en contra del Rey del Cielo. En cambio, si tú crees que el Cristo es el Señor, y no solamente el Señor, que el Cristo es tu Señor, entonces le aceptarás, entonces le abrazarás, entonces serás perdonado, entonces tendrás vida. Pero no hay otra manera. Jesús les estaba poniendo los puntos sobre las íes, Jesús estaba dando un puñetazo encima de la mesa y todo esto sí es verdad, pero lo primero que estaba haciendo Jesús es revelar su corazón, porque Jesús estaba más interesado en su salvación que nadie más, ni siquiera que ellos mismos. Así que estos líderes religiosos que habían estado aprovechándose de los israelitas pensaban que ellos eran los que eran encargados de apuntar al Mesías cuando viniera, que sin su autoridad el Mesías no podía ser Mesías. Jesús les estaba diciendo: vosotros no sois nadie, vosotros no tenéis ni idea de lo que está pasando aquí, no tenéis ni idea de lo que dice la palabra de Dios y por lo tanto estáis profundamente equivocados. Y es en este momento en el que Jesús cambia el enfoque y él empieza lo que veremos a partir del capítulo número 23, el próximo capítulo, una serie de ataques contra los fariseos, una serie de ataques destructivos contra los fariseos. Y él, verbalmente, dialécticamente los aniquila. Lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 23. Es fulminante Jesús, no deja títere con cabeza, pero él empieza apuntando a su corazón y dándoles la gran verdad, la verdad central de todo. No, vosotros no mandáis, aquí quien manda soy yo, cuidado. No os confundáis lo más mínimo. ¿Vosotros decís que esperáis al Mesías? Pues bien, el Mesías está aquí y el Mesías es Adonai, el Mesías es Dios mismo, el Mesías es alguien a quien se le obedece, no a quien se le mangonea. Así que el juez se daba a conocer y a partir de este momento el juez, el rey juez, empezaba a dictar sentencia. Así que, ¿qué podemos aprender de este principio del ataque de Jesús contra los fariseos que hemos visto en estos versículos? Pues yo creo que lo más importante, solamente que nos quedemos con esto, sería algo mucho más que de sobra, es hacernos la pregunta: ¿quién es Cristo para ti? ¿Tú quién crees que es Cristo? Y esta pregunta no puede ser una pregunta teórica. Es verdad que la teología es sumamente importante. Debemos leer la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos extraer las enseñanzas de la Biblia, pero ahí no se puede quedar la cosa. No podemos ser oidores olvidadizos. No puede ser que tengamos muchísimo conocimiento y luego no lo llevemos a la práctica. No puede ser que vengamos todos los domingos a la iglesia, escuchemos las predicaciones y estemos leyendo las Biblias en nuestra casa y que el conocimiento pase así como por encima de nosotros. Y esto es especialmente aplicable a los predicadores. Estaba pensando durante esta semana y revisando un poco las cosas que he estado diciendo durante los últimos años y pensaba: madre mía, si yo aplicara de una forma
al 100%, de una forma potente en mi vida, la mitad de las cosas que salen por mi boca, estando aquí, mi vida sería completamente diferente. Mi familia sería completamente diferente. Y esto es verdad también en cuanto a vosotros. Venimos a la iglesia y decimos aleluya y amén, y recibimos enseñanzas, y leemos nuestras Biblias, y tenemos un Dios tan maravilloso, y salimos por la puerta, y se nos olvida todo. Es que yo tengo que vivir mi vida, ¿verdad? Es que Dios me manda a perdonar, pero tú has visto lo que me ha hecho mi mujer, pero tú has visto lo que me ha dicho mi vecino, pero tú has visto cómo me trata mi jefe, pero tú has visto cómo no voy yo a criticar a Pedro Sánchez y hace no sé qué y no sé cuántos. No digo que esté mal criticar a Pedro Sánchez, como cristianos. Y me parece que me parezco mucho a lo que les ocurrió en este caso a los fariseos. Ellos captaron lo que Jesús les había dicho de una manera nítida, perfectamente. Nadie pudo contestarle ni una palabra. Les dejó con la boca cerrada. Lo habían entendido perfectamente. Aquí. Pero aquí no querían ni oír ni saber nada de lo que había dicho Jesús. Lo habían entendido perfectamente, pero una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener una convicción por la que vivir. Había no sé si os he contado alguna vez esta historia, en una clase de pedagogía, el profesor les dijo a los alumnos que prepararan una clase magistral sobre cómo dar una enseñanza que se quedara grabada para siempre. Entonces, como parte de este trabajo, un alumno trajo un péndulo chiquitito y puso el péndulo encima de la mesa y le dijo: voy a explicar un poco la ley del péndulo. Un péndulo, cuando tú coges el péndulo y tiras, cuando lo sueltas, el péndulo va hacia el otro lado, pero nunca vuelve al lugar desde el que ha sido soltado. Siempre se para un poco antes. Entonces, si sale de aquí el péndulo, va, pero nunca llega hasta el punto desde el que se ha soltado. ¿Lo creéis todos? Lo podéis ver, lo podéis comprobar, cada uno todas las veces que queráis. ¿Lo creéis? Sí, lo creemos. Muy bien, muy bien. Profesor, salga aquí un momento, por favor. Entonces el profesor salió. ¿Tú lo crees? ¿Crees la ley del péndulo? Sí, sí, la creo. Muy bien, muy bien. No he acabado todavía. Y entonces trajeron un péndulo de 500 kilos y lo colgaron del techo. Y le dijo el alumno al profesor: decías que creías la ley del péndulo, ¿verdad? Pues vamos a ver. Este es un péndulo. Lo hemos colgado del techo. Tú tienes que coger el péndulo, llegar hasta esta línea. Entonces, cuando tengas el péndulo cogido a esta línea, lo sueltas y tú no te puedes mover. No te preocupes. La ley del péndulo dice que el péndulo nunca va a volver hasta el punto desde el que se ha soltado el péndulo. Así que tú no corres ningún peligro. No hay ningún problema. No te va a pasar nada. Muy bien. Así que el profesor estaba cogiendo el péndulo, lo tenía, lo llevó hasta la línea. El alumno le dijo: lo sigues creyendo, ¿verdad? Está claro. La ley del péndulo sigue siendo la misma. Sí, 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 sí. Y entonces soltó el péndulo. Y el péndulo fue cada vez más rápido, más rápido, más rápido. Fue hacia el otro lado, se paró y empezó a venir, cada vez más rápido, a venir, cada vez más rápido. Y cuando estaba a punto de llegar a donde estaba el hombre, dio un paso atrás, se apartó, se agachó. ¿Sabéis qué pasó? El péndulo no llegó al punto desde el que fue soltado. Porque una cosa es saber algo con tu mente y otra cosa es ponerlo en práctica con tu vida. Son dos cosas completamente diferentes. Y nosotros puede ser que tengamos la correcta convicción o el correcto conocimiento de quién es Jesús. Puede ser que sepamos a ciencia cierta, y si alguien nos pone un examen lo vamos a hacer perfectamente bien. Jesús es el Dios de dioses, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Jesús es el Salvador del mundo, el Dios que se hizo un hombre para pagar por nuestros pecados, por lo que nosotros teníamos que pagar. Jesús ahora mismo es el Señor, Él volverá y va a instaurar un reino sobre la tierra para gobernar en Jerusalén sobre Israel y las naciones. Ese es nuestro Señor, ¿verdad? Lo sabemos.
Ahora, vivimos como que tenemos rey. Conocemos la ley del péndulo, pero ¿estaríamos dispuestos a quedarnos ahí a ver si va a llegar el péndulo y nos va a pillar? Vivimos como que Jesús es nuestro rey. En cuanto a las relaciones que tienes, ¿Jesús es el rey de esas relaciones? En cuanto a tu matrimonio, ¿Jesús es el rey de tu matrimonio? La crianza de tus hijos, la relación con tus amigos, en cómo utilizas tu dinero, en cómo trabajas en tu trabajo. ¿Lo haces como que Jesús es tu rey? ¿O lo haces como que tú eres el rey? ¿Vivimos como que Jesús es nuestro rey? Jesús no fue solamente a contender con los fariseos. Sí fue a contender con los fariseos. Jesús les dijo la verdad a los fariseos, una verdad bien dicha. Pero creo que él tenía una intención mucho más importante que dejar mal a los fariseos. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar, porque muchas veces cuando nos preguntan o cuando estamos hablando con alguien, nuestra prioridad número uno es quedar nosotros por encima. Tanto es así que cuando alguien nos está diciendo algo, cuando tú estás recibiendo información que alguien te está hablando, ¿tú qué estás haciendo mientras? Yo te digo lo que yo hago. Yo estoy pensando qué es lo que voy a decir. Sí, los demás también. ¿Por qué? Porque para mí es más importante quedar yo por encima que escuchar al otro. Y Jesús lo que intentó fue establecer una relación salvífica con estas personas, diciéndoles la verdad, una verdad que cuesta escuchar, una verdad que no les gustó nada, pero les dijo la verdad. Y les dijo la verdad con el gran amor del Señor del amor. Así que lo que debemos hacer en nuestras relaciones es hablar de Cristo, no ganar discusiones, no quedar por encima, no ser los que mayor importancia tenemos. Muchas veces nos cuesta separar un poco la idea del Jesús justicia, el Jesús rey, el Jesús señor, del Jesús amoroso, el Jesús perdonador. Y o bien seguimos al Señor justiciero o bien seguimos al Señor salvador, ¿verdad? Y esto lo podemos ver cuando, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, acerca de alguien que es homosexual. ¡Buah! ¡Hereje! ¡Alguien que merece el infierno! ¿Por qué? Porque queremos ser el martillo de la justicia, ¿verdad? O, sin embargo, cuando alguien en la iglesia está diciendo algo que no debe ser o que no es, o algún pastor está predicando algo que no es lo que dice la Biblia, no, es que hay que amar y no hay que... No. Normalmente o nos convertimos a un señor o nos convertimos al otro. Y al Jesús que vemos aquí es el de las dos. Es el Señor justicia, es el Señor juez, es el la máxima autoridad y es el que no va a perdonar ni un solo golpe de Estado, ¿eh? Él es el Señor, Él es la máxima autoridad, pero Él está ofreciendo la puerta, Él está abriendo la mano a los fariseos, diciéndoles, ¿quién es el Cristo? No quién es el Cristo en general, sino quién es el Cristo para ti. ¿Estás dispuesto a rendirte a la autoridad del Cristo? ¿Estás dispuesto a ser perdonado por el Mesías? ¿Crees en Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Te aseguro que no hay una pregunta más importante en toda tu vida. ¿Quién es Cristo para ti? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por nuestro Señor, muchas gracias por nuestro Salvador, muchas gracias por Jesucristo. Gracias por enviar un Salvador tan grande, Señor. Ayúdanos a rendirnos delante de Jesús como nuestro Señor, como nuestra autoridad, como nuestro Rey, como el que vamos a seguir pase lo que pase, porque todo se lo debemos a Él. Pero también ayúdanos a rendirnos ante el Salvador, el Perdonador, el Misericordioso. Ayúdanos a parar en seco la injusticia. Ayúdanos a no jugar con el pecado, pero ayúdanos también a ser amorosos
y igual que hemos recibido de gracia, dar de gracia, Señor. Ayúdanos a ser como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a aplicar a nuestras vidas lo que decimos que creemos. Ayúdanos a ser cristianos en el sentido puro de la palabra, seguidores de Cristo hasta las últimas consecuencias. Ayúdanos a ser santos, ayúdanos a ser amorosos, no como dos cosas diferentes, sino como la única, como la máxima expresión de que somos siervos del Rey y siervos del Salvador. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas aquí que nunca han confiado de una manera personal en este gran Rey y en este gran Salvador, que tú les ayudes en el día de hoy, por medio de tu Espíritu Santo, a tomar esta decisión, que no salgan por esa puerta sin haber dicho a Cristo: Señor, sálvame porque te necesito. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.